Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un lunes más aquí en Tardes Positivas por su revista Felicidad. Y hoy traigo un súper temazo, de verdad que se las puede. Y para eso traigo al invitado Andrés Picado. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto. Muchísimas gracias. Muy contento por la invitación y pues aprovechar este ratito, ¿verdad? Para hablar de un tema muy importante que es el derecho laboral, sector turismo, sector empleados de cocina y demás, para estar bien informados al respecto. Ok, para que la gente sepa, vos sos abogado. Abogado, correcto. Ajá. Listo. Entonces, entremos de una vez al tema. Claro. ¿Qué sería, digamos, jornadas laborales? Cuando hablamos de jornadas laborales, digamos, ¿qué debemos tomar en cuenta? Importantísimo, excelente pregunta. Mira, las jornadas en Costa Rica están divididas en tres. Tenemos la jornada diurna, la jornada mixta y la jornada nocturna. La jornada diurna va a empezar a partir de las 5 de la mañana y termina ya en horas de la tarde, aproximadamente 3, 4, 5 de la tarde. La jornada mixta es la que involucra tanto horas de la mañana como horas de la noche, y la jornada nocturna es a partir de horas de la noche, 7 de la noche a 5 de la mañana. Andrés, pero cuando digamos en cocina, mucho en eso, tenemos turnos quebrados que decimos. Correcto. Entramos, digamos, a las 5 de la mañana, salimos a las 4 de la tarde y volvemos a entrar a las 5 de la tarde y salimos a las 8 de la noche. ¿Es legal eso o...? Es muy importante tomar en cuenta que la jornada de trabajo máxima es de 48 horas por semana. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona máximo puede trabajar 8 horas por día, 6 días a la semana, con un día de descanso. Ahora bien, en cuestiones de cocina y sobre todo en la industria de turismo se da que se alarga un poco, ¿verdad? Por los requerimientos propios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo que usted acaba de mencionar, que la persona puede trabajar de 5 de la mañana a 2 de la tarde y después se le requiere adicional. Es importante recordar que cuando hablamos de jornada ordinaria es el horario como tal. Si hablamos de jornada extraordinaria, ahí sí estamos hablando de horas extra. Y todo lo que sea adicional a esas 8 horas tiene que ser considerado como horas extra para el trabajador. A mí siempre me han preguntado, por ejemplo, en el sentido laboral, que por ejemplo son 8 horas que tenemos que trabajar, pero a esas 8 horas yo le tengo que quitar la hora de almuerzo y los 45 del café, o cómo se maneja, digamos, en esas 8 horas. Muy buena, una pregunta bastante que ha generado dudas, correcto. Básicamente, la legislación costarricense indica un descanso de 30 minutos. Eso es lo que la legislación indica. Sin embargo, porque a veces contratamos personas por 9 horas, les damos un horario de 9 horas, incluimos ese tiempo de almuerzo que a veces lo extendemos a 1 hora, ¿verdad? Cuando extendemos este tiempo a 1 hora, ese tiempo no es remunerado, ¿verdad? Sino que nos enfocamos propiamente en pagar las 8 horas al trabajador. Pero si es legal, digamos, poner un contrato. Es legal, ahí no estaríamos entrando en ilegalidad porque no lo estamos, le estamos dando el tiempo a la persona, pero no es un tiempo efectivo de trabajo. Entonces no hay un abuso, digámoslo así, de condiciones. Correcto. Ya la gente al momento de leer su contrato, es muy importante que nosotros tengamos un contrato, leerlo, ¿verdad? Que uno solo pasa la hojita, pasa donde dice el salario que voy a ganar, ya. Correcto, eso es muy importante. Ahí para robarme un poquito de ese comentario, yo veo muchos casos donde, y sobre todo en el sector turismo, en el sector cocina y demás, no hay un contrato. No hay un contrato. Entonces, hay que recordar que el contrato de trabajo es el respaldo jurídico tanto del trabajador como del patrono y debe tener todas las cláusulas y condiciones para ambos, ¿verdad? Porque ahí podemos identificar si hay cláusulas abusivas o si hay condiciones que afectan los derechos mínimos del trabajador. Acuérdense que en una condición de trabajo entre un patrono y un trabajador, el trabajador siempre va a estar en desventaja. Hay una desventaja, ¿verdad? El empleador es el más fuerte, el que da el trabajo, el que paga, y el trabajador es una persona que va a estar subordinada, que tiene que obedecer, que tiene que alinearse. Entonces, a raíz de esa situación pueden haber condiciones que afecten al trabajador. El contrato es básicamente lo que nos garantiza que esta persona está trabajando bajo condiciones óptimas. Entonces, digamos, si yo, vamos a ver, me van a contratar, pero no me dan un contrato, sino que todo lo hacemos verbalmente,
¿Cómo funciona en ese caso? Bueno, creo que a nivel de tanto de jurisprudencia y demás, siempre se ha hablado de la necesidad de hacer un contrato escrito. ¿Por qué? Porque nos vamos a este dicho popular que dice papelito habla, ¿verdad? Las condiciones, no es lo mismo que yo entre a trabajar a un lugar que se me ofrezca tales y tales condiciones, y eso a través del tiempo o a través de los días o semanas puede desaparecer. Sin embargo, un contrato escrito me va a decir a mí mi salario, las actividades que yo voy a hacer, los días que yo voy a trabajar, a dónde voy a trabajar. Entonces eso es muy importante. Si tenemos un contrato verbal, ¿qué pasa si yo le digo, Roberto, hoy usted trabaja en Guadalupe, el lunes lo voy a mandar para Cañas, en Guanacaste, el jueves va para Limón? Eso no es una condición normal para un trabajador, ¿verdad? Tiene que haber un lugar específico en donde hacer las funciones, tiene que haber las condiciones mínimas de salubridad, ¿verdad? O sea, que la persona esté cómoda, tiene que ser un lugar cercano a su casa, en lo que sea posible. Entonces, un contrato escrito facilita muchísimo para ambas partes que se dé una condición óptima de trabajo. Ok, ya nos dejaste en claros que cuando vamos a trabajar, tenemos que fijar un contrato y tener un contrato. Correcto. Pero en dado caso que no lo tuviésemos y digamos a 5 años, a 8 años de haber laborado un contrato verbal, ¿podemos apelar o realmente ahí se nos acaban todos los derechos? No, muy buena pregunta esa. Y efectivamente los derechos no terminan, o no se renuncian o no desaparecen. La posibilidad de no tener un contrato, ¿cómo hacemos nosotros para verificar que hubiera una relación laboral? A través de polillas de pago o depósitos bancarios, a través de testigos que indiquen si André estuvo trabajando tanto tiempo haciendo esto y demás. Hay muchas formas, ¿verdad? Lo que pasa es que el contrato escrito sí nos facilita mucho, pero evidentemente si no hubiera un contrato de trabajo escrito, tenemos esas otras formas adicionales de poder corroborar la existencia de una relación laboral y por ende representar o judicialmente, si fuera el caso, o asesorar de la mejor manera a algún trabajador. Okay. ¿Qué pasa, digamos, cuando hay contratos por servicios profesionales? ¿Qué pasa en ese sentido, digamos, cuando ya ese servicio, vamos a ver, para que quedemos claros, qué realmente es un servicio profesional y qué realmente es no trabajar, digamos, bajo modalidades de servicio? Esa pregunta me gusta mucho y me la hacen siempre cuando estoy dando las asesorías en mi oficina. Cuando estamos hablando, enfocándonos ahorita en esta parte de cocina o de turismo, cuando estamos hablando de servicios profesionales, esa área o esa figura no entra dentro de este punto, ¿verdad? En cocina. ¿Por qué? Porque si yo entro a trabajar en cocina y tengo que usar un uniforme, tengo que seguir un horario, tengo que deberme a un jefe, ahí ya hay subordinación y hay una remuneración y hay una tarea específica. Por lo tanto, no es un servicio profesional, sino una condición de trabajo. Servicio profesional es cuando, por ejemplo, yo como abogado le doy la asesoría a una persona, o un ingeniero civil viene y le hace una asesoría a una empresa para desarrollar un proyecto, etcétera. ¿Verdad? El servicio profesional va más enfocado a la parte profesional de la persona a efectos de hacer una tarea específica, sin horario, sin subordinación y sin, digámoslo así, sin reglas claras. Caso contrario, la relación laboral, prestación de servicios, remuneración y subordinación, que son los 3 elementos básicos. Una persona que esté bajo la edad de servicio profesional y ha trabajado por largo tiempo con esa empresa, ya no sería entonces exactamente. Él ya puede exigir, aunque no tenga un contrato, él ya puede exigir, digamos. Correcto. Y tal vez lo preocupante en esta situación cuando hablamos de servicios profesionales es que hay muchas empresas vivillas que para no pagar cargas sociales, ¿verdad? El seguro social y demás, ponen en el contrato que la persona desempeña servicios profesionales, pero evidentemente a la hora de revisar el contrato eso no es cierto, porque vemos que la persona tiene que cumplir un horario, tiene que usar un uniforme, por ejemplo, hablando propiamente de cocina, tiene que seguir instrucciones del patrón. Entonces ya la figura de servicios profesionales no cabe ahí, ¿verdad? Entonces eso es una ilegalidad que cometen muchos patrones para ahorrarse dinero en cuanto a cargas sociales y demás. Entonces uno sí tiene derecho, digamos,
una denuncia, por decir algo, en dado caso que ya no quieres trabajar con ellos y te dicen, bueno, chao, no le toca nada porque es un servicio profesional, está con usted. Exactamente. Ahí se puede, ¿verdad? Por medio de testigos, de pruebas, porque es importante a nivel de derecho, es importantísimo la parte probatoria, pero a raíz de tener una buena carga probatoria, poder determinar que efectivamente sí había una relación laboral, no por servicios profesionales, y ahí hacer validar todos los derechos del trabajador, como vacaciones no pagadas, como horas extras no pagadas, como preaviso y cesantía si lo amerita y demás. Andrés, digamos, cuando ya tocamos el tema de la parte migratoria, ¿verdad? Tengo muchos alumnos, ¿verdad?, que son de diferentes nacionalidades, que trabajan en el área del sector turismo. ¿Cuáles serían sus derechos? Bueno, importantísimo. La persona extranjera tiene exactamente los mismos derechos que un nacional, ¿verdad? No podemos hacer una discriminación por razón de nacionalidad. La legislación costarricense nos indica, ¿verdad?, que hay que priorizar la contratación de nacionales sobre extranjeros. Esto no a raíz de una cuestión discriminatoria, sino de proteger a mi gente. Yo, Estado, protejo a mi gente y primero hago la oferta laboral o quiero llenarla con nacionales y después con extranjeros. Ahora bien, si queremos contratar a extranjeros, hay algo que es muy importante. No puedo contratar a una persona que migratoriamente no esté al día en Costa Rica. ¿Eso qué quiere decir? Si alguien viene a Costa Rica con su visa de turismo, yo no lo puedo contratar para trabajar. Ni por servicios profesionales. Ni por servicios profesionales. Eso es ilegal, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Si ya la persona viene y se quiere quedar y gestiona un estatus migratorio que le permita trabajar en Costa Rica, saca su DIMEX y demás, ahora sí yo puedo darle la oportunidad de trabajo. Tomando en cuenta algo muy importante, porque esto pasa mucho, lo he visto mucho en asesorías cuando estaba estudiando y llevando casos también. Muchas veces nos aprovechamos de la necesidad que tiene una persona extranjera de trabajo y le damos trabajo bajo condiciones que son totalmente fuera de la legalidad. Horarios, ¿verdad?, rotativos pesados, el salario menor al salario mínimo e incluso no lo aseguramos al Seguro Social, ¿verdad? Yo he visto muchos casos, he manejado muchos casos de trabajadores extranjeros que no están asegurados y aún con su estatus migratorio, bien, pero no están asegurados. Y una de las cosas más importantes para un trabajador, para renovar su DIMEX, un trabajador extranjero, es estar al día con la Seguridad Social. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que ser reportados. Entonces, si mi empleador no me reporta, yo tengo que hacer la gestión como trabajador, digamos, salario voluntario, asegurado voluntario, para poder verme reflejado ahí y que pueda yo renovar mi DIMEX, si no, no se lo renueva. Para que ese público más centrado todavía, si aceptan, digamos, un trabajo como ese, no van a tener derecho a nada, básicamente. No podrían apelar a nada. Correcto. ¿Verdad? Si el estatus migratorio no es el correcto, caemos en una ilegalidad por parte del patrono, pero esa ilegalidad viene a afectar directamente al trabajador, porque al ser una actividad ilegal promovida por el patrono, contratando a una persona que no es óptima para ser contratada, por lo que ya explicamos a nivel migratorio, pues esto eventualmente va a afectar a esa persona, porque no va a tener, digamos, la posibilidad de pedir su aguinaldo y esto, ¿verdad? Todas las garantías sociales a raíz de una mala contratación o una contratación totalmente ilegal. ¿Hay alguna diferencia, digamos, en el ámbito, digamos, rural, fuera del campo? ¿O es igual? No, es exactamente igual. La ley aplica para todos, independientemente que estés en Avangares o estés en San José, en Paseo Colón, la ley aplica para todos. Es exactamente igual. Entonces, nosotros tenemos una sección nueva aquí en Tardes Positivas que se llama Que se note. Entonces, te voy a dar 5 minutos para que enfoques todos esos logros que estás orgulloso de haber realizado y que me lo digas, digamos, al televidente de Tardes Positivas. ¿Te parece? Claro que sí, no, con mucho gusto. Entonces, vamos a la sección Que se note aquí por Tardes Positivas.
Llega un momento especial de la entrevista. Revista Esencia presenta, en Tardes Positivas, la sección Que se note, porque la trayectoria, el esfuerzo y el impacto que dejan huella merecen ser comunicados. Y entonces venimos al segmento de Que se note. Andrés, este es tu momento para que nos digas cuáles han sido tus logros. Bueno, yo creo que si hablamos de logros son un montón. Para una persona sentirse exitosa, creo que es el poder trabajar para ayudar a la gente. Yo considero que el derecho, al ser una ciencia social, es una herramienta que nos permite a nosotros ayudar a los demás. Durante los últimos años, tal vez, lamentablemente, se ha visto que la figura de los abogados ha sido dañada un poco. ¿Por qué? Porque el abogado tal vez no es tan diligente o no trabaja tanto o no guía a su cliente sobre ciertas cosas y eso lo cobramos. Esa es como la idea, ¿verdad? El abogado solo cobra y ¿qué pasa? Yo considero, o básicamente una de las metas personales, ¿verdad?, que siempre tuve cuando estaba estudiando y ya cuando me gradué ya hace unos años, era realmente ser diligente. No, digamos, no que la gente ande detrás mío, sino yo andar detrás de mis clientes, ¿verdad?, dando la información y demás. Me considero una persona bastante conciliadora. Yo, además de laboral, también trabajo en familia. Me gusta mucho el derecho de familia y hay que conciliar mucho. En derecho de familia, igual en el laboral hay que conciliar mucho, pero en derecho de familia tienes que conciliar mucho porque a veces son situaciones muy dolorosas. Estamos hablando de divorcios, estamos hablando de régimen de interrelación familiar, que es cuando algún padre, sea padre o madre, no puede tener acceso a ver a sus hijos por X o Y situaciones. Estamos hablando de pensiones, estamos hablando de diferentes casos, ¿verdad?, donde se ha lastimado mucho o ha habido mucho roce entre las personas y es importante conciliar. A mí siempre me dijeron, cuando estaba estudiando, es mejor llegar a un mal acuerdo que a un buen pleito. Y eso es yo lo considero muy importante. Me he destacado mucho en audiencias de conciliación de cerrar acuerdos muy positivos, porque no solamente hay que pensar en mi cliente como tal, hay que entender también la otra parte. Y a nivel de mis asesorías, yo me destaco o enfoco 3 grandes puntos, que son la empatía, el compromiso y la transparencia. Para mí tener la empatía con el cliente es muy importante. Yo necesito que el cliente, cuando hable conmigo y me explique su situación, que el cliente sienta que el abogado está escuchando, que está entendiendo la situación y que vamos a trabajar para ayudarle. La transparencia es muy importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser claro con el cliente. Yo no le puedo decir al cliente, mira, no, sí, claro, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer tal y tal cosa, ¿verdad? Y tal vez bajarle las estrellas, cuando evidentemente yo como profesional sé que hay cosas que no se pueden hacer o que no se va a poder hacer, pero con tal de endulzarle el oído y que el cliente pues lo sienta, llegar a esa parte. Y el compromiso, ¿por qué? Porque el cliente necesita ese compromiso. El cliente necesita saber, aquí está la persona trabajando conmigo, este abogado es mi guía, es es la persona que me está indicando, que me lleva, que es mi apoyo y demás. Me considero muy fuerte en esas 3 áreas, ¿verdad? Considero, gracias a Dios, a nivel de pues, comentarios de personas y demás, clientes, que nos hemos destacado mucho en eso. Y me parece importante porque las personas merecen respeto y a los abogados no nos van a buscar para contarnos un chiste, no nos van a buscar para invitarnos a cenar, nos buscan porque tienen un problema y la persona necesita que ese problema sea resuelto. Listo, gracias Andrés, y este fue su segmento, Que se note aquí por favor. Revista Esencia presentó, en Tardes Positivas, la sección Que se note, porque la trayectoria, el esfuerzo y el impacto que dejan huella merecen ser comunicados. Ok, Andrés, en el segmento me comentaste algo sobre la pensión. En este ámbito, digamos, parte laboral, ¿qué papel también juega esa parte de la pensión? ¿De la pensión te refieres a lo que son pensiones alimentarias? Sí, bueno, básicamente, igual que cualquier trabajador, ¿verdad? Quienes tienen una obligación alimentaria con sus hijos, o digamos, en este caso con su cónyuge, es necesario
cubrir esa parte, ¿verdad? La legislación es muy clara e indica, digamos, que el padre, directamente responsable, tiene que sufragar los gastos de su hijo, hablándolo más relación padres e hijos, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay un cumplimiento de eso? O sea, a cualquier tipo de trabajador, ¿verdad? Puede ser el gerente del banco X o puede ser una persona miscelánea, eso es irrelevante, es un deber para esta persona cumplir y un derecho para el que recibe ese beneficio de recibirlo. Okay, pero al momento de la contratación, o sea, es válido, digamos, hacer saber que yo, digamos, tengo esa condición de una deuda, por decir algo, tengo pensión alimentaria. Muy buena pregunta y básicamente no es tan relevante. ¿Por qué? Porque la condición de ser obligado alimentaria, ¿verdad? Tener una obligación alimentaria con otra persona no es un delito o no es una causa de que, digamos, uno dice, sí, no, esa condición no me sirve para, ¿verdad? Es una condición normal, exactamente. No debería de interferir en un desempeño laboral óptimo bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Entonces no afecta. No es necesario dárselo a entender al empleador si lo quiere hacer, ¿verdad? Porque sobre todo hay personas que sí les rebajan por planilla la pensión. Ahí sí es bueno decirle, vea, yo pago pensión por un hijo o por 2 hijos, entonces yo quisiera hacer el trámite para que me lo rebajen del salario. Entonces ahí sí se puede hacer, ¿verdad? A nivel ya de contabilidad y todo, por comodidad. Pero si la persona paga y hace el depósito judicialmente, directamente a la cuenta judicial, no está en la obligación de informar eso. Y un jefe tampoco no se puede, digamos, como meter en un asunto. Correcto, porque es una situación muy personal, ¿verdad? Es como que, sea que un hijo que sea con la mamá, o, ¿verdad? No es algo, vuelvo a repetir, que tenga que interferir directamente con el desempeño laboral. Por lo tanto, digamos, a los jefes o a los supervisores o al mismo patrono, no le debería ser relevante contratar a una persona que tenga que pagar pensión, porque no va directamente relacionado con el trabajo. Okay. Entonces, ya para concluir el programa, retomemos un poquito de lo que realmente debemos tener en conciencia, ¿verdad? Cuando vamos a pedir trabajo o cuando queremos cambiar de trabajo. Ok, perfecto. Bueno, cuando vamos a pedir un trabajo, básicamente tenemos que presentar nuestro currículum, ¿verdad? Actualizado con los estudios que tenemos, los conocimientos, las habilidades y demás. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en cocina, yo quiero trabajar en cocina y a mí me van a pedir un curso básico de manipulación de alimentos. Yo no puedo decir que yo lo tengo si no lo tengo, porque eso sería engañar al patrón, ¿verdad? Entonces eso sería una causa inmediata para evitar que yo sea contratado. Si hablamos de otras funciones como, digamos, seguridad o algo por el estilo, yo tengo que tener mi portación de armas. Si no la tengo, pues ya ese requisito me va a impedir a mí poder trabajar. Entonces, yo como trabajador es importante que en mi currículum y en mis atestados sean totalmente claros y transparentes. Las empresas están en el derecho de poder verificar que esos atestados sean correctos, ¿verdad? Eso no es ninguna ilegalidad. Yo puedo decir así, yo fui gerente en el Banco Central. Ok, perfecto, vamos a verificar con el Banco Central, a ver, eso no es ningún problema, ¿verdad? Porque ambas partes tienen que tener esa seguridad mutua, tanto yo como trabajador de parte de mi patrono, como el patrono de parte del trabajador de a quién estoy trayendo a trabajar a mi empresa. Entonces eso es muy importante. Y si queremos cambiar de un trabajo, pues poner una renuncia o qué sé yo, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Bueno, básicamente las formas de terminar una relación laboral sería o por renuncia, como lo acabas de mencionar, o por un despido. Este despido puede ser sin responsabilidad patronal o con responsabilidad patronal. Si yo quiero cambiar de trabajo o ya no me siento, digamos, contento ahí, ya tengo otras opciones, yo debo de informar a mi patrono aproximadamente con un mes antes, ¿verdad? Indicarle, sí, vea, patrono, es que yo estuve aplicando, tengo una opción, sí me pagan un poquito más, me queda más cerca de la casa y me dan la opción de teletrabajo también y yo quería indicarle a usted que voy a hacer un preaviso de un mes. Eso depende mucho del tiempo que tengamos, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, menos de 3 meses, no hay que hacer preaviso. Si tenemos a máximo 6 meses, 15 días, y si tenemos un año más, hay que hacer un mes.
que no está obligado, pero es una formalidad mía como trabajador de indicarle a mi patrono, ¿a efectos de qué? De que éste tenga la posibilidad de buscar mi reemplazo de una manera, ¿verdad?, objetiva, correcta, poder entrevistar gente y llenar esa plaza con la persona más óptima. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo ese conocimiento en redes positivas. Mucho gusto. Que fue de mucho provecho. Redes sociales, teléfono para que la gente te pueda contactar, contratar tus servicios. Así, muchísimas gracias. Bueno, yo aparezco en Facebook como Soluciones Legales Picado Grosón. Me pueden contactar por ahí. También a través del WhatsApp 85383905 y con muchísimo gusto los atendemos. Estamos para servirles y va a ser un honor trabajar con ustedes. Andrés, de verdad, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en Tardes Positivas. Muchas gracias a ustedes por conectarse todos los lunes a partir de las 4 de la tarde aquí por su revista. Les habló José Roberto Palacios. Los veo en una próxima.